Revelar lo oculto es lo que me hace vivir. Los muros tiemblan al escuchar mi voz. Las mentiras caen como un débil a luz feroz. Las cadenas del silencio rompo al cantar un mensaje que arde y no podrán callar. Son verdades incómodas que quiebran el cristal de sus tronos intocables, de su reino tan banal. No tememos la tormenta que se va a desatar, porque en cada palabra hay fuego celestial. En el aire denso se siente el fragor de secretos que exudan un amargo sabor. Mi canto es un arma que no deja nada de impactar, un frente de batalla que no podrán apagar. Miras mis ojos, ves algo feroz. No soy el susurro, soy un fuerte clamor. Se desmorona el castigo de tu ficción. La verdad avanza, indetenible, sin dilación. Son verdades incómodas que quiebran el cristal de sus tronos intocables, de su reino tan banal. No tememos la tormenta que se va a desatar, porque en cada palabra hay fuego celestial. Buenas, Buenas buenas. tardes. Bienvenidos al programa de Verdades Incómodas Río Cuarto, edición 16 de noviembre del 2025. Hoy vamos a hablar de un tema muy bueno para todos los que no podemos formar pareja. Vamos a ver por qué no podemos formar pareja. Pero primero voy a presentar a mi compañera Anis. ¿Cómo andas, Anis? ¿Cómo andás, Dani? Vi que te hiciste como que Sí, apareciste sí, esa es parte. que tuve un problema ahí de conexión. Hiciste un Pero olé. ¿Cómo andás? Che, ¿no estás tuve bien que entrar. acompañada vos ahí? ¿Dónde está el...? Yo tengo acá al productor Amílcar, pero me está cebando mates porque él está de vacaciones. Así que está de cebador de mates. Ah, y Así la que cara de él también está de vacaciones, no puede aparecer? puede saludar. No sé si quiere acercarse, señor Amílcar, a saludar. Este, Que la gente quiere saber si está vivo o se murió en la explosión. está acá. Hola, Dani. Amilcar, ¿cómo andás? Ah, así que, bueno, hoy vamos a hablar del tema de por qué cuesta formar tanto pareja y por eso tenemos a nuestra invitada especial, la licenciada en psicología Romina Cáceres. ¿Cómo andas, Romina? Bienvenida, Romy. Mm. Hola, ¿Cómo es? hola chicas, hola Anis, hola Dani, ¿ustedes me ven y me escuchan Sí, bien? sí, sí. Sí, se escucha Ahí bien. está. Hola a todos. Ahora sí me parece. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación, chicas. No, No, gracias a gracias a vos vos por venir. Perdón Tema si le pedimos importante el de perdón hoy. a los que están viendo si por ahí hay un poquito de delay, pero se escucha. Mientras se escuche bien, Yo escucho bien. bueno, Sí, yo también perfecto. las escucho, chicas. Perfecto. Bueno, bueno, Romy, vamos a arrancar entonces. ¿Qué pasa con los hombres, con las mujeres que no, de tanto Mm, porque yo veo que hay de edades de tanto de 20 y pico de años hasta 50, 60 que es difícil formar pareja. ujú.
Bueno, efectivamente, esto no es un fenómeno aislado, tampoco es un fenómeno social casual. Esto tiene una estructura de ingeniería social que configuró esta situación que tenemos hoy. ¿Por qué les digo que esto no es casual? Porque esto es algo que se replica en todos lados. Yo traje algunas, para empezar a tratar de entender dónde estamos parados hoy en día, traje algunos datos que me gustaría compartirles, porque, ¿qué pasa? Cuando uno logra entender la situación donde uno está inmerso, se despejan algunas dudas, ya cae esta cosa de tal vez solo entender por qué me está pasando esto a mí, y bueno, y ya después se va aclarando también el camino por dónde ir. Ustedes saben que en la última década se triplicó la cantidad de hombres jóvenes en Estados Unidos, por ejemplo, esta es una estadística, de hombres jóvenes que nunca en su vida, ¿sí?, de más de 30 años, han tenido algún encuentro íntimo con alguna pareja. Se triplicó, es decir, en una década aumentó el 30% de a 3 años, ¿sí? Esto es una primera estadística. Luego en China, ustedes recordarán la política terrible que hasta hace menos de 10 años estuvo, que era la política del hijo único, como ejemplo paradigmático del control biopolítico, porque esto que tenemos hoy en día también en los vínculos sexoafectivos es el efecto del control biopolítico que determina cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres, y obviamente que esto termina en sintomatología, en sufrimiento, no en una cosa buena. La ingeniería siempre termina en esto. Bueno, la política del hijo único en China, que lo que terminaba era en abortos de niñas o en abandono de niñas que terminaban solitas en orfanatos, terminó que China hoy en día tenga 34,9 millones de hombres más que mujeres. En China, incluso en los últimos 5 años, se popularizó el término ramas secas, que son hombres que no dan fruto. Ellos le dicen así porque son ramas que no van a dar frutos. ¿Por qué? Porque obviamente que hubo una desregulación poblacional por este control biopolítico. Pero ahora vamos a ir viendo que en realidad no solo aplica a China, sino que esto es algo en todas las latitudes del mundo. Entonces, son hombres que están también, no pueden encontrar pareja sin hijos y sin apego que los sostenga en un territorio propio. Vamos a ver también biológicamente qué pasa con eso, o sea, cómo se expresa eso a nivel, o se podría expresar a nivel biológico o a nivel mental. En Japón es lo mismo, 1 de cada 4 adultos jóvenes están sin un contacto, hasta los 40 años, sin un contacto íntimo sexual. Esto es algo que se replica en Corea del Sur, que es el país con la menor tasa de natalidad de todo el mundo, y la proyección para el 2030 es que podría llegar a menos de 0,6 hijos por mujer, con un colapso poblacional irreversible. Es decir, esto tiene consecuencias en todos los ámbitos. Bueno, y después está esto sí que es la paradoja de la paradoja, porque recordemos que desde el siglo pasado tenemos lo que se denomina el proceso de, entre comillas, liberación sexual, porque ahí está la paradoja y la disonancia cognitiva. Bueno, ¿qué pasó con la generación Z, que se crió y creció en esta mal llamada liberación sexual? Tenemos una crisis de soledad global. La OMS incluso alerta una epidemia, sobre todo en la generación Z, donde la generación Z, que son de los 18 a los 26 años, perdón, de los 13 a los 29, 1 de cada 5 experimenta sentir una soledad severa. Chicos pequeñitos, ¿eh? Bueno, y ahí empiezan a nombrar las cardiopatías y todo lo que está asociado con el proceso. Es un fenómeno global. Romy, Esto eso se puede viene ser por el replicando en todas las 2020, latitudes del mundo. lo de la soledad. Y se profundizó por el 2020. Sí, se profundizó por el 2020, pero en realidad ya venía de antes. Ya venía porque este proceso de ingeniería social, ¿por qué digo de ingeniería social? Porque fue un proceso que se empezó a promocionar en determinados ámbitos culturales, académicos, a promocionar esto del amor libre, del amor sin reglas, de la liberación sexual, que por supuesto que es una de las principales causas de esta situación que hoy tenemos, y vamos a ir viendo por qué.
Básicamente lo que sucede hoy a nivel social, y esto se ve en todos los países, es que hay una destrucción de legitimación, o sea, de las estructuras sociales que legitimaban, pero también una destrucción simbólica, una destrucción y hasta espiritual, psicológica ni hablar, y biológica del pacto monogámico, ¿sí? El pacto monogámico, que es esta alianza entre hombres y mujeres, a largo plazo se viene destruyendo de múltiples frentes, ¿sí? Ese pacto monogámico se viene atacando desde la academia, en la carrera de psicología, por ejemplo, bueno, con Freud mismo, ya con su primera tesis, ¿no? Esta tesis pulsional, donde la pulsión no tiene objeto, no tampoco tiene límites, ya empezó todo este sustento, entre comillas, académico de la desregulación simbólica de la sexualidad. Pero vamos a ver que esa es la principal causa de la situación que tenemos hoy, de que la gente, primero, le cueste tener vínculos, por un lado, pero después también le cueste sostener esos vínculos. A mí, Puede yo ser que el pensaba hecho hoy de no tener para hacer un hijos, poco más dinámico esto, porque sí, perdóname, puede ser que el hecho de no tener hijos haga que sea como más libre el tema de vincularse y no comprometerse tanto a largo plazo. sí, pero por sobre todo se instauró un discurso de que el pacto monogámico era esclavizante para la mujer. Era un sistema. Se cayó Romy. Se nos fue Romy. Bueno, Bueno. vamos a esperarla. Vamos a... Sí, yo preguntaba por el tema de que por lo general las parejas solían quedarse en unión porque, bueno, tenían un hijo en común y por lo general no se separaban por el hijo la mayoría de las veces. Era como Sí, lo antes fuerte pasaba. de eso, ¿no? La familia. Claro, Ahora ya antes no son pasaba así. eso, pero viste que ahora ya es como que la gente no toma tan, ay, la separación tan grave, entonces ahí volvió Romy, vamos a ver si le podemos Sí. agregar. A ver. Espera que estamos. Hoy no. Todavía no está. Bueno, voy a hacer el comentario astrológico. Está Mercurio retrógrado, chicos. No puede faltar el comentario astrológico, no. Así que paciencia con Danis. Mercurio. Paciencia con... Pero bueno. Capaz que por eso sí. no tenemos pareja. Ahí está. Ahí está, ahí volvió Romy. Ahí volvió. Ahí volvimos. Sí. Bueno, se cortó cuando estaba diciendo esto, que la pregunta que me hizo Anis respecto de los hijos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, sí, eso sería como también otra consecuencia, porque en realidad la principal estructura, este cambio ingenierizado, es que se percibe a toda estructura estable, sobre todo esta estructura estable familiar, como un sistema opresivo, sobre todo para la mujer. Entonces, la mujer, a ver, ambos, ¿no? Termina afectando la dinámica sexoafectiva de ambos, porque ambos perciben que cualquier mecanismo de compromiso a largo plazo es una estructura esclavizante. Entonces yo le quiero escapar a cualquier cosa que me esclavice. Pero ¿qué pasa? Y por eso yo pensaba hoy, chicas, para poder entender cómo en realidad funciona nuestro apego para hombres y mujeres, y ahí cuando entendamos eso, cuando entendemos cómo funciona nuestra estructura neuroquímica de apego, ahí ya solo se entiende qué es lo que está funcionando mal y qué es lo que nos dijeron, obviamente que nos vendieron como algo positivo, pero que no es positivo, y que termina en esta situación social que estamos viviendo hoy. Si les parece, les voy a pasar a comentar cómo funciona nuestro apego. El apego para hombres y mujeres es completamente distinto, pero complementario y simbiótico. Es decir, los sistemas nerviosos de hombres y mujeres se complementan y se regulan mutuamente. Esto es muy interesante. En la relación sexoafectiva incluso, ese pacto monogámico tiene dos hormonas protagonistas, ¿sí? Que vamos a ir explicando ahora. Por un lado, la oxitocina,
y por otro lado la vasopresina, que cuando uno entiende cómo funciona la vasopresina, uno dice, bueno, entonces acá toda esta estructura, esta falsa estructura de liberación sexual, en realidad va en contra de cómo funciona nuestra matemática biológica para complementarnos. Cuando uno saca la estructura monogámica a largo plazo, lo único que queda es placer dopaminérgico. Sexo casual, estimulación casual, consumo de pornografía. Ahora vamos a ir viendo qué es lo que atenta contra todo eso. Es decir, lo que hoy vemos es que hay estructuras sociales que rompen este diseño simbiótico de sistemas nerviosos. Eso, ¿cómo se traduce eso en sintomatología y qué es lo que uno ve? Bueno, por ejemplo, personas hiperestimuladas por el consumo de imágenes sexuales, personas desconectadas, personas solas, personas incapaces de un apego profundo, pero porque ese apego profundo es como una plantita que tiene que ser regada. Y cuando eso no sucede, empiezan a aparecer los choques biológicos y los programas, y ahí aparece la sintomatología, obviamente. ¿Qué sucede en la mujer? Y acá se pone interesante, porque ya ahí empezamos a entender lo diferente. La hormona por excelencia del apego, es decir, de la forma en la que yo me relaciono sexoafectivamente con el otro, ¿no? Con la pareja. La hormona por excelencia de la mujer es la oxitocina. La mujer es de las dos, ¿no? Del hombre y de la mujer, es la única que puede generar picos de oxitocina cuando se relaciona, por ejemplo, con su bebé, cuando se relaciona con su pareja, cuando se relaciona con sus vínculos más cercanos. Por ende, con la pareja va a ser la única capaz de generar esos picos de oxitocina y de apegarse a esa pareja de esa manera. Es la hormona del contacto, del embarazo, por supuesto, del parto, de la lactancia y de la intimidad sexual. Es la hormona que durante la intimidad sexual se hacen picos, ¿no? Nuestro cerebro segrega picos de las mujeres para que se apegue esa hembra, porque le sucede a todas las hembras mamíferas que tienen inversión parental, es decir, que cargan a las crías o que las cuidan más. Entonces, el cerebro segrega toda esta cantidad de oxitocina, ¿para qué? Para poder apegarse a la pareja, porque el cerebro dice, una relación sexual es igual a un bebé. Claro. Es igual a descendencia. Entonces, nuestro cerebro está programado, y esto es, me guste o no me guste, quiera o no quiera, yo digo que tengo sexo sin compromiso, esto lo puedo decir acá con esta parte que procesa palabras, pero el cerebro viejo procesa con estas señales neuroquímicas. Y ahí entramos ¿Se escucha bien hasta ahora, chicas? ¿No te cortó? No. Sí, se escucha perfecto. Ok. Y ahí entramos en cortocircuito. Claro, ahí entramos en cortocircuito porque ¿qué pasa? Esta hormona, que es la hormona oxitocina, va a regular otras hormonas. O sea, dependiendo de cómo esté esta regulación, va a determinar, por ejemplo, si aparece cortisol y aparece adrenalina, va a determinar si nuestro cerebro se encuentra seguro o si hay peligro vincular, ¿sí? Entonces, obviamente que para cualquier hembra mamífera con inversión parental en la reproducción, y esto no hay posibilidad de elegir, estamos seteados así, es nuestra matemática biológica. Por eso no existe, eso es un absurdo pensar que el sexo es gratis, el sexo siempre tiene un costo y siempre alguien lo paga. Y por lo general lo paga la mujer, aunque existan los métodos anticonceptivos y aunque exista incluso el aborto. La mujer siempre es la que más costo paga porque es la que mayor inversión parental tiene. Ahora, vamos a ver igual ahora cuál es el costo de los hombres, porque para los hombres también tiene un costo y a veces es peor. Vamos a ver por qué. Entonces, el sexo o la intimidad sexual no es neutral para nuestro cerebro. Siempre involucra un costo y es exponerse al territorio de máxima vulnerabilidad. Ustedes imagínense que somos la especie que más prolonga el acto sexual. En la naturaleza, una relación sexual es el momento más peligroso, por eso dura tan poquito. Somos nosotros los únicos, igual que los delfines, que practican esto como con otro fin, que es el placer, aparte solo del de la reproducción. Entonces, el cerebro de la mujer dice, esto no es solo un acto físico, esto ya es unión a largo plazo. Por más de que sea un encuentro sexual aleatorio, casual, y que la mujer diga, yo
esto es algo casual. Esto es incompatible con esto. Ahí se genera esto de la disonancia cognitiva que bien ustedes explicaban en el inicio de su programa, que claro, ahí entran todos nuestros cortocircuitos que tenemos propios de los humanos. Entonces, nuestro cerebro femenino dice, bueno, una relación sexual es un vínculo, es una unión a largo plazo. Yo ya puedo estar embarazada, entonces yo ya sé, por más de que quiera o no quiera, empiezo a segregar toda una dinámica hormonal para apegarme psicológica y biológicamente a la otra pareja. ¿Y qué sucede? Ustedes me dirán qué sucede cuando eso pasa en un contexto donde no hay ningún tipo de apego y donde no hay ningún tipo de confianza. Bueno, ahí suceden dos cosas. Primero, está la paradoja de la oxitocina. La mujer empieza a tener menos oxitocina en cada vínculo sexual. Pero ¿qué pasa? Esa bajada de oxitocina viene relacionada a la capacidad de la mujer de sentir verdadero placer, porque el placer solo es equiparable para una hembra mamífera en un contexto de confianza absoluta. Porque ustedes imagínense que aparte en una relación sexual es la que está más vulnerable, no solo por esto de la inversión parental, o sea, porque puede salir un embarazo, sino porque además es quien es penetrada. Entonces es una doble vulnerabilidad, por donde la mires es un aspecto vulnerable, por ende la confianza para nuestro cerebro primitivo tiene que ser lo primordial en donde se empiece a construir esto, que es el apego en la pareja. Entonces, el cuerpo dice... La baja de oxitocina, entonces, que es una respuesta biológica a la falta de tener una relación estable, como una protección para la mujer. Sí, es una estrategia, es una estrategia adaptativa, ¿sí? Que se da en un contexto desadaptativo. Eso es muy interesante, Anis, tu pregunta, es muy interesante. Porque claro, la respuesta del cerebro de la mujer es lógica. ¿Por qué? Porque la mujer se está exponiendo a una incoherencia que naturalmente en estado natural no lo haría. Hay un antropólogo que se dedicó a estudiar mucho el tema de los vínculos monogámicos y él dijo, la monogamia no tiene que ver ni con la religión, ni tiene que ver con la cultura, ni tiene que ver con nada de opresión. Es un pacto monogámico que está inserto en nuestro código biológico. ¿Por qué? Porque uno se va al medio de la selva, se llama Joseph Daniel Unwin, el antropólogo ya murió. Él se fue al medio de la selva y descubrió que la estructuración de las relaciones sexuales es una necesidad para el progreso de la civilización humana. Entonces, la regulación biológica de la sexualidad es una necesidad de los seres humanos. Cuando la mujer, por inducción ingenierizada, por confusión inducida, no natural, empieza a tener un comportamiento sexual incoherente, ahí aparece esto que es la respuesta de, por ejemplo, mi cerebro baja el nivel de oxitocina con cada relación sexual. Pero ¿qué pasa? Eso viene de la mano de otras sintomatologías, o sea, de otras adaptaciones biológicas como los síntomas mentales. Siempre, esto sería también para los hombres, ahora vamos a ver cómo se ve para los hombres esto, porque para el hombre también va en contra de su código biológico. O sea, esto porque... Vieron que en las redes sociales, vieron que después también de una explosión del feminismo de tercera ola, empezó todo este universo de la manósfera, de la red pill, de los hombres que dicen, bueno, ahora vamos en contra del feminismo radical, pero ojo que también ahí hay mucha distorsión, porque ellos dicen, el hombre es polígamo por naturaleza y la mujer no. Bueno, le falta conocimiento biológico porque al hombre también se le presentan costos biológicos por ir en contra de esto que es el pacto monogámico. Ay, pero se estaba diciendo mucho que el ser humano no es monogámico, o era ingeniería social también eso. Yo lo escucho por todos lados, no, porque el ser humano por naturaleza no es monogámico. Bueno, eso también es un desconocimiento de la biología. Hay un montón de señales biológicas que dan cuenta de cómo nuestro código biológico más natural es la monogamia social, sobre todo.
hay distintos tipos de monogamia, ¿no? Pero la monogamia social es indiscutible desde el punto de vista biológico. ¿Por qué? Hay una especie de ratones mamíferos en el centro norte de Estados Unidos, también en Canadá, que se llama el ratón de las praderas. Es muy interesante porque ellos tienen un comportamiento como el nuestro, muy parecido. Ellos tienen una pareja para toda la vida. Si muere su pareja, no vuelven a tener otra pareja, ¿sí? El pacto de cuidado de las crías en esta pareja de estos ratones de campo es distribuido en iguales partes, o sea, trabajan cooperando mutuamente para criar a sus crías, para fomentar su supervivencia. Y bueno, tienen una dinámica, como les decía, de apego muy similar, sobre todo por sus formas hormonales cerebrales. Ellos también, los machos, tienen picos de vasopresina y tienen más receptores de vasopresina que les permite a esos machos apegarse a las hembras. Y por otro lado, las hembras tienen mayores receptores de oxitocina en su cerebro que les permiten apegarse a los machos y trabajar en conjunto. Entonces, ¿qué otra cosa también nos indica que somos monógamos por naturaleza? La ovulación encubierta. Es decir, ¿por qué tenemos ovulación encubierta? Vieron que, por ejemplo, una perrita no sabe cómo está en celo porque sangra. Hay un montón de especies donde la ovulación es visible para los machos. En el caso del humano, no. Entonces, ¿qué hace eso que la ovulación no sea visible? Que se tengan muchas más relaciones sexuales y en cada relación sexual el macho y la hembra se apegan, van fortaleciendo su vínculo que en última instancia, como se apegan, luego van construyendo un territorio junto a largo plazo, como el de los ratones de la pradera del campo de Estados Unidos. Se quedan juntitos a largo plazo y trabajan juntos, cooperando para la supervivencia de la especie y para la supervivencia de sus crías. Es muy lindo analizar porque uno ve que hay ciertos rasgos biológicos que se ven en otras especies. Por ejemplo, en los pájaros también es muy lindo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la oxitocina se activa para la mujer, se activa un proyecto compartido, se activa el compromiso y se activa esto de la confianza y la previsibilidad. El cerebro nuestro necesita y prioriza más la previsibilidad y la confianza a largo plazo que el placer a corto plazo, o que la variedad incluso para los hombres, que es algo que en el universo de la manósfera, hoy en día muy distorsionada, se dice y se promueve mucho, ¿no? Esta cosa de que el hombre necesita variedad sexual y que la mujer no. Esto en realidad es para hombres y mujeres, funciona de manera distinta, se priorizan más, no es que esto no exista, no es que uno no pueda tener relaciones sexuales o encuentros sin compromiso, sino que estamos hablando de qué es lo que más estabilidad biológica nos produce, ¿sí? Entonces, cuando hay un vínculo aleatorio, hay una disonancia brutal entre lo que la biología está programada para hacer y lo que la realidad produce. Porque, ¿qué pasa? Por lo general, y esto seguramente ustedes lo habrán escuchado, cuando las mujeres entran en esta dinámica de las relaciones casuales, ¿qué hay del otro de la contraparte masculina? Ghosting, ¿no? Gosteo, ni siquiera te contesto más. Alta rotación de parejas, sin ningún tipo de vinculación, ni tampoco sin ningún tipo de inversión de parte de la otra, de parte del macho, ¿no? No hay ningún tipo de inversión de ninguna forma. Y hay una distancia emocional que esto genera mucho dolor en el cerebro femenino y mucha sintomatología. Ahora vamos a ir viendo qué pasa con los hombres. Vamos por parte. A nivel biológico, esto genera con cada vinculación en este contexto microduelos, ¿sí? Conflictos sexuales serían términos de la biología hameriana. Siempre va a haber un desequilibrio de hormonas sexuales por esta disonancia cognitiva de que mi cerebro está programado para una cosa y yo tengo otro comportamiento que me autoconvenzco de que esto es así, pero en realidad la disonancia existe igual. Proceso de desvalorización, o sea, una merma en la autoestima, un dolor en la autoestima de esa mujer. Hay una disociación emocional, también puede pasar eso, puede pasar este proceso que se conoce en psicología como alexitimia. Yo siento menos para estar menos en contacto con el dolor, ¿sí? Entonces,
Esto sí es importante, porque a nivel general, a nivel social en general, y esto sí que es como muy doloroso por todo esto que yo les leía al inicio, si uno analiza los niveles de hormonas como mundiales, esto es una tendencia mundial, uno dice, bueno, hay una baja como casi del 50% de la testosterona, pero ¿saben cuál es lo que casi nadie habla? O al menos de lo que casi nadie habla, y es que hay una bajada importantísima de la oxitocina en hombres y en mujeres. Eso quiere Por eso decir es que que hay hay hombres problemas y mujeres que gravísimos para dicen, apegarnos. hay hombres y mujeres Claro, que entonces dicen no que hay no quieren tener apego. relaciones. Ah, bueno, Exacto, sí. exactamente, Ujú. exactamente, chicas. ¿Y saben cómo se reemplaza eso a nivel social como tendencia biológica? Y esto sí es más triste aún. Se empieza a asociar a el vínculo con los otros con otra hormona que es la dopamina, que es solo placer. Pero la dopamina, en algún punto, cuando es solo dopamina, sin oxitocina y sin vasopresina, se empieza a asociar a otra hormona que ahí sí empiezan los programas biológicos. Esto sería la causa de los programas biológicos, que es el cortisol y la adrenalina. Es Las decir, relaciones mi tóxicas. cerebro empieza a asociar el apego. Exactamente, Ani, exactamente. Se vuelve un caos de apego. La gente deja de tener, y todos estamos viendo, ya ustedes están pudiendo escuchar cuál es la real causa de todo esto, la falsa liberación sexual. Recordemos el hilo conductor porque si no nos perdemos. Todo comienza cuando yo pongo el caballo delante del carro. Perdón, el carro delante del caballo. Al revés. Eso no va a avanzar. Estoy invirtiendo el orden de los factores sí altera el resultado. Y en este caso la ecuación puede ser catastrófica si yo combino, y por eso es psicopático esto. Por esto es psicopático porque no tiene nada que ver con biologizar y querer entender de que la biología lo determina todo. Eso es un reduccionismo. La biología explica el funcionamiento y la matemática de todo lo que está en la naturaleza. Y tiene leyes, por supuesto. Entonces, esta es la parte más triste porque, claro, mi cerebro empieza a asociar a esto de apegarme a una relación sexoafectiva con el cortisol, con peligro, con desvalorización, con conflictos de identidad, cuál es mi rol, cuáles son mis límites. Yo, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se espera de mí para el hombre? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hasta dónde llega el rol de la masculinidad? Con esto, soy un hombre tóxico. Entonces ahí empieza el caos. ¿Por qué? Porque estoy alterando ingenierizadamente, de manera arbitraria, porque eso quedaría para otro encuentro, ver por qué decimos que esto es ingenierizado, y esto empieza a tener un caos hormonal, por supuesto, con todos los síntomas asociados. Ahora bien, vamos a la parte del hombre. El hombre no tiene picos de oxitocina cuando se apega en un vínculo sexoafectivo. El hombre no tiene esto. Pero eso no quiere decir que el hombre sea un insensible y un animal incapaz de apegarse. No. Eso quiere decir de que el hombre se apega de una manera distinta que la mujer, se relaciona de una manera distinta que la mujer. El hombre se apega a una pareja a través de una hormona que se llama vasopresina, que es la hormona que segrega un soldado cuando está al lado de otro soldado luchando los dos cuerpo a cuerpo para salvarse mutuamente. Es la hormona que le hace apegarse a esta persona de una manera tan impresionante que cuando se encuentran después de 50 años lo ve y llora a ese compañero. Esa es la hormona que el cerebro del hombre segrega en picos cuando está relacionándose con una pareja sexoafectiva también. ¿Por qué? Porque es la hormona del servicio, es la hormona de la resolución, es la hormona del trabajo en equipo. El hombre se apega a una mujer cuando trabajan en equipo con una meta en común. Pero acá está la cosa. Si el hombre solo se relaciona también con parejas casuales, nunca llega a tener una meta en común con esa pareja. Yo no sé a dónde voy.
no tengo por qué trabajar, ¿qué es lo que vamos a resolver juntos? Entonces, cuando eso sucede, el hombre solamente se relaciona con ese encuentro casual con la mujer con otra hormona que es la dopamina, otro neurotransmisor que es la dopamina. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre se comporta se apega con esa mujer, no se va a pegar en realidad, sino que se relaciona con esa mujer como si fuera comida. Y así funciona, chicas, aunque parezca cruel. ¿Por qué? Porque la comida, el placer a corto plazo, genera picos de dopamina. Las redes sociales también, el celular, la virtualidad en general también segrega picos de dopamina, pero es solo dopamina. Te iba a preguntar, Romy, sobre las redes sociales, si es un agravante también de todo esto y si estamos constelados en las redes sociales, constelación ninfómano Casanovas, me vienen, si tenés idea de algo de eso. Sí, sí. Ahora vamos, Ani, porque todo Adelante. esto se expresa en constelaciones cerebrales. Todo esto que estamos nombrando, que tiene que ver con la falsa liberación sexual, se expresa en sintomatología mental. Esto de la constelación Casanova, de la constelación ninfómana o ninfodepresiva en las mujeres, es la alteración o la adaptación especial del comportamiento sexual, pero que es necesario, pero por una situación inducida que no es natural. Ahí está la trampa, porque no es que haya algo de malo en tener un síntoma, sino en que ese síntoma se reactiva constantemente y yo no estoy entendiendo por qué, cuál es la causa, porque a mí me vendieron algo como algo positivo para mí, pero que en realidad me está generando síntomas. Y cuando uno entiende esta forma de apegarse de hombres y mujeres, uno puede entender realmente cómo puede tomar mejores decisiones. Entonces, el hombre tiene un paso previo para llegar a la oxitocina, es decir, segrega menos oxitocina, segrega más vasopresina, que es la hormona, la hormona de el apego del trabajo en conjunto, que solamente se da cuando hay una meta en común, es decir, cuando al hombre le dicen tenés que trabajar de esta forma para obtener tal cosa, que es lo que hacían antes nuestros abuelos y las generaciones pasadas con todas las estructuras sociales. Solamente vas a tener una mujer el día que te ponga las pilas y trabaje lo suficientemente para acceder a una. Aparte, eso era un acto de maduración colectiva. Ahora ya eso no está más y el hombre no tiene nada, no tiene una guía, una brújula que le diga, tenés que hacer esto para obtener esto. Tenés que trabajar en conjunto con tu pareja para lograr tal cosa. Eso no lo tiene más. Como no lo tiene más, por ende no hay suficiente vasopresina, tampoco se puede generar la oxitocina. Porque la oxitocina en el hombre solo se genera cuando produce un vínculo de unión con la mujer a partir de la vasopresina. Si no produce vasopresina, el hombre no va a pegarse a través de la oxitocina. Entonces, eso genera, ¿sí? Por eso es que él puede tener más fácilmente una relación sexual sin vínculo. El hombre es capaz de hacer esto, pero por supuesto que siempre ahí entra lo que vos decías, Anis. Ahí entra esto, porque el hombre puede tener, sin apegarse a través de la oxitocina, vínculos sexuales. Tiene solo picos de dopamina, es decir, va como comiendo, como cuando uno va con comida rápida, ¿no? Va eligiendo, entonces por eso puede pasar de un restaurante a otro. Que sube y baja. Exacto. Es como decía, Exacto. tengo una frase yo de Karina, la princesita, la cantante, que dijo, sí. cuando el sexo se hizo tan fácil, el amor se hizo difícil. ¿Es así, Romy? Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Y aparte se terminó disociando. Y ahí entra la paradoja porque también para el hombre esto tiene costos altísimos. El hombre, en orden de poder construir un territorio como los ratoncitos de la pradera de Estados Unidos, en orden de poder crear una cuevita para poder construir su territorio, necesita de una compañera. Sin una compañera el cerebro no está preparado del hombre para hacerlo solo.
su cerebro está diseñado para combinarse simbióticamente con el sistema nervioso de su contraparte femenina y construir juntos un territorio. ¿Qué sucede? Cuando el hombre empieza a tener esta dinámica sexual promiscua, aleatoria, sin ningún tipo de apego, hay solo dopamina, no hay vasopresina, ¿qué sucede? La testosterona empieza a bajar. Y acá prestan todos atención porque nadie quiere eso, ¿no? Y entran los síntomas mentales. ¿Por qué? Porque el hombre siente que no puede construir un territorio, lo vive a esa circunstancia y ese comportamiento también inducido, que el hombre se cree que por eso va a ser, ¿no? Va a probarse más hombre, o porque tal vez le dijeron que eso era parte de la liberación sexual y que eso era parte de la coherencia, como Ani que leyó ahí en las redes que en realidad no somos monógamos por naturaleza y que somos polígamos y que el poliamor es lo mejor y que hay que liberarnos de todo sistema opresor de nuestra sexualidad. Entonces termina cayendo en esto, que en última instancia también lo termina perjudicando, porque su testosterona baja por la pérdida territorial. No puedo construir un territorio. No tengo una pareja a la cual yo le voy a ser leal, como se acuerdan el compañero de guerra que decía, yo con esta persona puedo dar mi vida por esta persona. El hombre lo necesita y lo necesita hacer mucho más con una pareja. Él necesita tener un motivo por lo cual vivir y morir. No puede, no tiene por lo que luchar, no tiene por lo que, a lo que proteger, no tiene a lo que sostener, no tiene a lo que cuidar. No tiene metas, El hombre no tiene necesita ninguna una meta. persona. Exacto, exactamente. Los machos son animales de servicio de las hembras. Esto les gusta a las mujeres. ¿Por qué? En la naturaleza, claro, en la naturaleza las hembras son las que eligen a qué pareja van a elegir para poder reproducirse, porque son, como les decía, las que más invierten en la reproducción. Entonces los machos vienen y ofrecen cosas a las hembras, arman los nidos, trabajan arduo para poder lograr tener una pareja. Sí. Pero Bueno, eso hoy en día lamentablemente nos los han quitado. Han dinamitado esta estructura maravillosa que era natural y que es algo antropológico. Esto no es un reduccionismo, esto es algo antropológico y es la principal fuerza civilizatoria. Es la principal fuerza del progreso de cualquier sociedad. Cuando esto se desestructura, la civilización cae y es lo que estamos viendo acá con todo lo que nombrábamos al inicio. Entonces, para el hombre sí o sí, esto sí es muy importante, acá sí estamos en la conclusión ya. Para el hombre sí o sí, el sexo, y para la mujer también, pero para el hombre más, el sexo tiene que ser sí o sí la frutilla de la torta para poder apegarse con esa pareja. ¿Por qué? Porque antes, sí, activó primero la vasopresina. Le dijeron, mirá que nosotros queremos formar, se encontró con una pareja que le decía, yo quiero formar una familia y tener hijos, o simplemente formar una pareja para toda la vida, ¿sí? Para la gente que no quiera tener hijos. Pero ya tengo una meta, es a largo plazo y yo quiero esto. El hombre se planteó la meta y dijo, bueno, ¿y cómo lo hago? Entonces activó su vasopresina. Activa la vasopresina primero, tiene una meta por la que luchar y por la que trabajar. Tiene que trabajar sí o sí, para que el hombre se apegue, tiene que trabajar. Para la También hembra, para la mujer. el cortejo también, ¿no? Es como la meta, eso que le da también un poco de sentido, que eso ya no se ve tanto. Exactamente. Ahora toda esa y bueno, cosa. porque dinamitaron esto. Exacto, pero es que alteraron el orden natural de los vínculos. Y esto sí es ingenierizado. Ustedes, cuando uno analiza, por ejemplo, la escuela de Frankfurt, Tavistock, el psicoanálisis, todo el movimiento del feminismo de la segunda y la tercera ola, es dinamitar el mayo francés, es dinamitar esta estructura y dejarnos sin sostén alguno. Entonces, para el hombre que
empieza a relacionarse con una mujer a partir del sexo, eso implica, esto no es una cuestión de elección ni de que a mí me guste, no me guste, yo diga que esto yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Esto es una matemática biológica. En ese momento el hombre no se relaciona a través de la vasopresina, solo activa la dopamina. El hombre empieza a experimentar solo placer y no apego y pierde la capacidad a largo plazo, por eso es una pérdida, de construir un territorio porque también se va desvalorizando, tiene síntomas de desvalorización, también tiene síntomas de alexitimia o de desensibilización. El hombre empieza a vivir en un estado crónico de depresión y de muchos síntomas mentales. También puede pasar, Anis, que se active una constelación Casanova y tenga este comportamiento compulsivo sexual, pero siempre es en sufrimiento y en desequilibrio. Sí, claro. ¿Mm? Entonces, entendemos que nuestros sistemas nerviosos son simbióticos, no solo son complementarios, sino que son simbióticos, es decir, se autorregulan. El hombre está diseñado por su estructura hormonal para poder conquistar territorio, salir, que le duela, que dé su vida incluso para traer estos recursos a su familia y en este caso a su contraparte femenina en orden de la supervivencia de su especie. Entonces el hombre tiene como esta cosa simpática de tolerar el dolor, de tolerar el estrés crónico, sobre todo el estrés crónico, el trabajo excesivo, ¿sí? Mucho más que la mujer. Su sistema nervioso está diseñado para eso. Incluso cuando el hombre tiene estas tareas constantes, su cortisol no aumenta, se mantiene estable, su testosterona también. En cambio, cuando le dicen que tienen que hablar y que tienen que expresarse, su cortisol aumenta y su testosterona baja. Para la mujer es al revés. La mujer puede, por supuesto, hacer lo mismo que el hombre, nada más que su sistema nervioso se agota más rápido porque está diseñada para otra cosa. La mujer, como tiene este diseño basado en la oxitocina, tiene una contraparte parasimpática, que es la de contención, la de la intimidad, la de regular y de complementar el sistema nervioso del hombre. Por eso es que acá entra la parte que sí es más triste para los hombres. Por eso es que los hombres solteros viven 15 años menos que los hombres casados o los hombres que tienen pareja a largo plazo. Esto es una estadística mundial. Porque su sistema nervioso se agota más rápido, no tienen contraparte femenina, no tienen esta contraparte de la calma, la nutrición, que los equilibra. Entonces se mueren antes, aparte porque tienen pérdidas territoriales y después, si en algún momento resuelven, mueren de un infarto. De hecho, yo he visto, por Entonces, ejemplo, terminas... las parejas de personas mayores, si se muere primero la mujer, el hombre termina yéndose al poquito tiempo. En cambio, si se da al revés, la mujer puede vivir bastante más. Creo que el tema emocional y la contención creo que les ayuda. Exactamente. Es la misma conclusión, Anis, porque se da de esa manera. El sistema nervioso del hombre necesita muchísimo más del sistema regulatorio del nervioso de la mujer para poder equilibrarse. Es decir, nuestro código biológico es monogámico y es un patrón biológico avanzado de nuestra especie, que también lo vemos en otras especies como los pájaros, como en este caso del ratón de la pradera, lo veíamos, ¿sí? El cerebro del hombre, por ejemplo, está preparado para poder tomar a una pareja, y por eso es que incluso para el cerebro de los machos mamíferos es como que la hembra forma parte de su territorio, y esto no tiene nada que ver con nada cultural, sino que es una realidad biológica, forma parte del territorio porque la incluye y de hecho construye un territorio solamente para brindárselo a la hembra, por eso es un acto de servicio, y construye ese territorio en base a la vasopresina. La mujer lo puede hacer a través de la oxitocina. La combinación de ambos es esta función de estabilidad a largo plazo, que es lo que durante toda nuestra historia como especie hemos tenido, y hoy en día se está dinamitando por todos lados. Y ahí podríamos decir, bueno, ¿cuáles son estas cosas que están dinamitando estas estructuras? Bueno, lo primero que ya cae de maduro es el sexo casual o la vinculación sexoafectiva casual.
¿Por qué? Porque para el hombre desestabilizan por completo su sistema hormonal y no le permiten crear, de hecho, empiezan como a desactivarse los receptores de vasopresina, al igual que la mujer empiezan a desactivarse los receptores de oxitocina. Es decir, empieza a haber todo un caos vincular ligado a mucho sufrimiento. Estos vienen de la mano de sintomatología mental de todas las formas en las que ustedes se puedan imaginar. Entonces, el hombre no se puede apegar, entra como en un estado de que no se puede apegar, y la mujer también entra con distintas estructuras de apego desorganizado para ambos. Ustedes saben que hoy en día, esto también es interesante de analizar, hoy en día tenemos socialmente alrededor de un 80% de personas a nivel mundial que tienen una estructura de apego desorganizada, que es esto que vos decías, Anis, que son personas que cuando se relacionan con otras activan más el cortisol y la adrenalina que la oxitocina y la vasopresina, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, entendemos que una persona para poder crear un estado de apego seguro, pero esto es complejo también esto, porque no solo es el sexo casual y toda la estructura social que tenemos hoy, sino también cómo fue criado ese niñito y esa niñita, en qué contexto familiar fue creado. Porque, por ejemplo, el psicólogo que creó la teoría del apego, John Bowlby, él dice y explicaba, para que un niñito crezca con un estado de apego seguro, necesita que sus cuidadores hasta los 8 años sean cuidadores estables. Es decir, que ese niño no esté cambiando constantemente de ambientes, no esté yendo a guarderías desde muy pequeña edad. Tenga un número de 40 personas estables para ayudar a los padres. Esto son todas estructuras sociales que configuran un apego seguro. Hoy en día tenemos un 80% de gente que no tiene esta estructura de apego seguro, tiene una estructura de apego inseguro. Es decir, constelaciones cerebrales activas, en la sustancia blanca de desvalorización, constelaciones territoriales con síntomas mentales, con depresión, con manía, con comportamiento sexual alterado. Todo esto ya viene muchas veces desde la niñez porque ese niñito fue creado en un sistema inseguro familiar. Y eso también configura. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en día también que es importante remarcarlo? Porque todo esto, que es como son invenciones culturales, naturales que hemos tenido para poder lograr tener un territorio y una pareja estable a largo plazo, ¿qué configuraban eso a nivel psicológico y a nivel biológico? Un estado de madurez. Cuando esto no sucede y la persona entra en esta cosa dopamínica, dopaminérgica, del placer a corto plazo, de aplicaciones de cita que me inducen en un estado alterado de creer que yo tengo opciones interminables y que hacen que yo, obviamente, no termine eligiendo a nadie. Que estoy en una relación, estoy comportándome de una manera en la intimidad sexual donde yo estoy atentando contra mi sistema de apego al tener encuentros casuales entre hombres y mujeres y generándome desequilibrios de hormona por ende, donde yo estoy en un sistema de donde la virtualidad también contribuye con este sistema dopaminérgico, yo termino creando un estado de inmadurez y de narcisismo, que sería como la contraparte de la inmadurez, muy marcada. Entonces también está esta cosa del individualismo que vemos hoy, que también es promovido por estas aplicaciones de cita y por la virtualidad en general, de equiparar e igualar a las personas a productos de consumo, ¿no? Uno hace sweep en una aplicación uno pasa, así como si estuviera eligiendo un catálogo, como si estuviera leyendo los ingredientes de un producto en el supermercado. Claro, sí. Esta situación psicológica solo puede suceder también cuando hay un estado de inmadurez y un estado biológico implosionado, producto de esta ingeniería social que tenemos en las dinámicas sexoafectivas. Esta ingeniería social, Romy, no para que nos cuentes toda la historia porque debe ser largo, pero ¿desde qué año comenzó? Bueno, podríamos poner una fecha,
que sería la revolución, una época que sería la revolución sexual. Con la revolución sexual, esto que empezó a germinar en el psicoanálisis, en el psicoanálisis se empieza a gestar esta idea de que la pulsión no tiene objeto, es decir, la pulsión puede adherirse a cualquier cosa, y a ello tenemos hoy intentos por legitimar la aberración de mayores con niños, ¿no? Porque si la pulsión no tiene objeto, entonces puede ser un niño, puede ser un animal, puede ser cualquier cosa. Y todas son equiparables. Todas son equiparables. Entonces, esto con el psicoanálisis en el 1900 empieza a germinarse. Esto es tomado por Tavistock, esto es tomado por líneas culturales también dentro de Estados Unidos, en Inglaterra con Tavistock, y luego todas estas confluencias teóricas terminan en la revolución sexual y luego en el mayo del 69, como movimientos sociales y académicos que legitiman y estructuran esto de la liberación sexual, sobre todo para la mujer, porque a la mujer le dan una explicación sesgada de esta dinámica, de este pacto monogámico, y le dicen, no, esta cosa, primero, esto de venderle, por ejemplo, la alteración química de su sistema hormonal, como son las pastillas anticonceptivas, y la anticoncepción hormonal como una respuesta válida para administrar su territorio, y que esto es soberano, cuando en realidad esto altera por completo, eso quedaría para otro tema, esto altera por completo toda su estructura biológica, la hace elegir pésimas parejas muy femeninas, o sea, hombres femeninos que no la protegen, que no les brindan nada, que no tienen instinto de vasopresina ni de servicios, y los hacen elegir parejas más masculinas e inmaduras y tener relaciones sexuales con estas parejas inmaduras y hombres niños, que es lo que Jung decía del hombre niño, no el hombre inmaduro que no está dispuesto a sacrificarse por nada y obtener todo el placer a cambio sin ofrecer nada a cambio. Entonces, claro, todos estos frentes químicos del lado de la anticoncepción hormonal, bueno, ni hablar también del aborto, porque esto es dinamita para toda la estructura social, desde la academia legitimando, y esto de la liberación, le inducen a la mujer, sobre todo, la falsa idea de que este sistema monogámico la oprimía solo a ella. Y en realidad ahí hay un sesgo muy, muy grave de interpretación, porque en realidad le exigía cosas a ambos, el pacto monogámico, en nuestra historia como especie. Al hombre le exigía que brinde recursos, que brinde estabilidad, que brinde su vida si es necesario, por el beneficio de esa mujer y el beneficio de su familia. A la mujer le exigía, mucho más que al hombre, por supuesto, esto de la no promiscuidad y la exclusividad sexual, pero esto tenía una razón de ser, porque antes de la prueba del test de ADN, la única manera que el hombre tenía de asegurarse que estaba criando a sus hijos era sabiendo que la mujer le era fiel a este hombre. Ahora bien, hay ciertas invenciones tecnológicas e incluso religiosas que contribuyeron a esto, y entonces regulaban e instauraron el pacto monogámico, ya no solo social, sino también físico para hombres y mujeres. Es decir, el hombre no solo se debía a la mujer físicamente, en el sentido de los recursos y de su vida, sino que también se debía a la mujer en términos de exclusividad sexual. Era un pacto regulado por estructuras sociales, pero que tiene fundamento biológico, tiene fundamento espiritual, tiene fundamento psicológico, porque somos una unidad. Entonces, Dani, esto que vos decías de la ingeniería social empieza con la revolución sexual, pero ya tiene como sus semillitas de antes, ¿sí? Ahí es como que termina de confluir todo, porque ahí ya teníamos el movimiento feminismo de segunda ola, que viene a sumarse al psicoanálisis y a la escuela de Frankfurt también, y a Tavistock también, y empieza a difundirse a gran escala, de la mano de la propaganda, por supuesto, ahí entra Edward Bernays también, para instaurar la idea de que este sistema y este pacto monogámico destruye particularmente a la mujer, le exige a la mujer y en realidad beneficia al hombre, cuando en realidad hay un libro que yo recomiendo mucho siempre, que es Deshumanizando al varón, de Daniel Jiménez, porque él explica históricamente algo que es muy interesante, muy importante.
explica el contexto histórico por los cuales se exigía a la mujer determinadas cosas y al hombre determinadas otras. Esto, lo que se exigió a hombres y mujeres siempre fue distinto y ya lo vimos por qué, tiene una razón de ser biológica. Pero también tenía un fin positivo para la supervivencia de la especie. No era aleatorio ni era un sistema que oprimía a la mujer. En todo caso, era un sistema injusto para hombres y mujeres de manera distinta, porque, por ejemplo, si analizamos que los hombres mueren más en las guerras, podríamos decir que era un sistema también injusto para los hombres. Pero eso tiene una razón de ser y tiene fundamento en la biología. Claro. Perfecto. Bueno, no sé si había alguna pregunta en el chat, Sí. Anis. ¿Qué papel juegan los disruptores endocrinos en esto? Los disruptores endocrinos no causan de por sí programas biológicos, es decir, no tienen la capacidad de por sí de generar una baja en la testosterona, una baja en los estrógenos o un aumento en los estrógenos en la mujer o un aumento en los estrógenos de los hombres, sino que lo que hacen es profundizan los desequilibrios de hormonas sexuales previos que existían por todo este caos vincular de tomar pésimas decisiones basadas en ingeniería social y no en la coherencia real, en la intuición real. Entonces, el disruptor endocrino lo que hace es aumentar y profundizar el desequilibrio hormonal previo, pero tiene que estar esto otro antes sí o sí. Eso es muy, muy importante la pregunta porque sí, a ver, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Así bien esquemático. Yo puedo tener un programa biológico activo con una testosterona baja, por ejemplo, para un hombre, y entonces tengo un descenso de 20 puntos de la testosterona. Con el disruptor endocrino puedo llegar a 50 puntos de menos de testosterona. Y es bastante, o sea, puede aumentar al doble, pero de por sí solo no actúa. Necesita de este desequilibrio y este programa biológico previo. Claro. Rami, una pregunta. ¿Vos esto lo percibís, esta dificultad, ¿no? Con el tema de las parejas, generacional o más generalizado? De repente, si una persona de 60 años se separa, ¿se encuentra con la misma situación o ves que hay una diferencia? No, hay una diferencia. Yo creo que las generaciones más antiguas, las generaciones más grandes, tienen menos ingeniería social en su sistema nervioso y a su vez tienen también menos factores exógenos como la digitalidad que moldean su estructura psíquica a la hora de elegir pareja y de estructurar esa pareja a largo plazo. Tienen otros valores también asociados. De hecho, porque si no nos quedamos solamente con el diagnóstico del problema. Por supuesto que la solución a todo esto es que los vínculos de intimidad sexual, sí o sí, para resolver todo este caos, necesitan estar, si hay de 0 a 100 pasos para construir una pareja a largo plazo, la intimidad sexual tiene que estar en el paso 98. No queda otra, porque imagínense ustedes esto. Nadie en su sano juicio elegiría un socio para construir una pareja que no conoce, ¿no? Una persona que no conoce, y al primer encuentro y alcoholizado firma el contrato ya con esa persona que estaba queriendo construir una sociedad. Nadie en su sano juicio hace eso, ¿no? Bueno, nosotros hacemos eso con las parejas hoy en día. Esto es lo que se intenta vender como una receta que va a tener éxito a la hora de conseguir una pareja. Esto, por supuesto, que es lo que está generando el efecto opuesto, que las personas no puedan construir algo a largo plazo y tampoco conservarla, porque esto también equivale para abandonar fácilmente cualquier tipo de vínculo si yo no considero la meta, si yo no construyo sobre una meta adecuada. Entonces, podríamos decir que la vinculación sexual sería el último paso sí o sí para poder vincular, para poder construir algo a largo plazo con una persona. Y algo importantísimo, la ritualización de este vínculo es también una necesidad antropológica y una necesidad biológica. No es una invención cultural ni tampoco es una invención
religiosa, la ritualización de estos vínculos sexoafectivos. Es decir, lo que nosotros conocemos como casamiento, que en la selva se conoce como unión chamánica y se le conoce de diferentes nombres. Esto es una invención antropológica que regula y ordena estos vínculos, brindando tranquilidad y paz para hombres y mujeres respectivamente. Hay un psiquiatra que se llama Dalrymple. Él estudió cómo a medida que fue descendiendo las tasas de matrimonio y aumentando los niveles de divorcio, empezaban a aumentar los niveles de violencia intrafamiliar en las sociedades. ¿Por qué? Porque la persona, al no tener regulado simbólicamente este territorio que es tan trascendental para la vida de cualquier persona como lo es la pareja, la persona empieza a tener, Anis, conflictos de marcaje territorial, conflictos de identidad, no sé cuál es mi rol acá, ¿qué hago yo? ¿Qué soy de esta persona? ¿A dónde vamos? ¿Para toda la vida o para unos años nada más o unos meses? ¿Cuánto tiempo? ¿Vas a estar dentro de 5 años? ¿Vas a estar cuando yo esté enfermo? ¿Vas a estar cuando la pase mal o solamente vas a estar cuando la pase bien? No sabemos. Entonces, claro, eso genera un caos biológico que nuestra mente no lo puede soportar. Y eso empieza a levantar, a apretar botoncitos biológicos y la gente empieza a tener más, en este caso como lo estudió este psiquiatra, más índices de violencia, pero porque hay más conflictos de identidad, de marcaje territorial, no sé qué, cuál es mi lugar, cuál es el lugar del otro. ¿Cuál es el lugar del otro a largo plazo? ¿Va a estar, no va a estar? La unión ritual lo que hace es junta a estos dos que se quieren unir para construir algo y les dice, a ver, prométanse cosas frente a usted, miran a los ojos y comprométanse cosas. Y encima frente a toda la comunidad. Entonces es un doble compromiso de ellos dos que se prometen cosas y se brindan seguridad a largo plazo por sobre todas las otras cosas, y a su vez involucra a la comunidad y le dice, ustedes también tienen que cuidar a esta pareja que está construyendo su territorio. Eso fue algo que los humanos hicimos desde que somos humanos. Y no es algo cultural y no es algo religioso, es una ritualización simbólica. Es lo que Jung decía, es la culminación de la estructura psíquica individual a través del símbolo inmerso en un ritual. Siempre hubieron rituales que delimitaron nuestros territorios, y más en una pareja. Entonces, si tuviéramos que decir cómo volver a lograr vínculos a largo plazo, bueno, ya sabemos, la fórmula es intimidad sexual a lo último, es decir, autolímite, por supuesto, ser claros respecto de lo que uno quiere y ser valientes para poder decirlo, saber a dónde conseguir ese tipo de personas que estén orientadas a la misma meta que yo. Por eso muchas veces estos sistemas religiosos a veces ayudan, pero puede ser un sistema espiritual. Todas las religiones, desde el budismo, el cristianismo, el islam, pero eso es cualquier cosa, no lo estamos promoviendo acá. Y el judaísmo, lo que hacen es, claro, regulan eso y hacen que las personas que quieran lo mismo apunten, hace que este sistema de oxitocina y vasopresina vaya como, viste, es como aceitar el camino, ya funcione mejor todo. Ayuda a esas dos personas a conseguir esa meta. Entonces, a veces saber dónde buscar también es una buena iniciación de mi camino, y luego tener en cuenta de que estos rituales simbólicos no solo son importantes para la persona, para yo crecer como persona, sino también para poder acentuar y delimitar simbólicamente mi territorio de pareja. Exactamente, el viaje del héroe es eso. Hay una pregunta en el chat. Dice, me llamó siempre la atención de amigas decir que luego de una relación que ellas eran las que se lo habían, tenido relaciones con el hombre. Al hombre. ¿Qué podría decirme Romy de eso? Linda charla. De las mujeres que dicen, porque yo me lo... Sí, bueno, que es por lo general es un mecanismo defensivo
por el conflicto que se da posterior a eso, porque ya esto de vuelta no es una opinión, es una realidad biológica. Luego de una situación, de un encuentro casual íntimo, que eso es incompatible, es como el agua y el aceite, por más de que yo quiera unirlos, no los voy a poder unir. Es físicamente imposible. Esto sucede así siempre. Acá es me guste, no me guste, yo diga que me pasa, no me pasa, funciona así. Entonces hay un mecanismo, por lo general, defensivo normal de la mujer, de compensatorio de la propia situación de estrés, de desvalorización, de conflictos de identidad, del conflicto sexual que vivió previo. Entonces, claro, yo siento que tengo el control, y si eso se dio desde el inicio, que también puede pasar, donde la mujer activa el vínculo, el cortejo, como decía Dani hace un ratito, esto del cortejo, ella toma el papel activo al inicio. Esto también desconfigura todo. Por lo general, por mi experiencia clínica, esto siempre se da en mujeres que toman anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque en ese momento que la mujer está tomando anticonceptivos hormonales, ya sea por el chip o anticonceptivos orales o las inyecciones, eso genera un estado anovulatorio de la mujer, un estado menopáusico inducido, pero que en realidad la menopausia es un estado absoluto de equilibrio. No lo es igual cuando uno toma anticonceptivos y se expone a un estado de anovulación inducido artificial químico, porque ahí este estado más masculino para la mujer, que hace que tenga este comportamiento, por ejemplo, de ella tomar la iniciativa, como lo esperaría que haga, por ejemplo, su contraparte masculina, en realidad, primero, va en contra de lo que ella espera en última instancia por su codificación hormonal previa, que va más allá de su estado artificial inducido por las pastillas. Y por otro lado, como les decía, en última instancia le hace tomar pésimas decisiones de pareja, es decir, de parejas, hombres más femeninos, que más femenino sería más inmaduro. ¿Sí? Cuando uno dice hombre femenino, es hombre inmaduro, hombre que no puede tener actos de servicio, que no está dispuesto a entregar nada, no quiere ni sufrir. El arquetipo máximo de masculinidad es Jesucristo, y esto no es teológico, esto es psicológico, porque es el que está dispuesto a cargar cualquier cruz con tal de salvar al que está al lado, sea su esposa, su pareja, sus hijos, su amigo, está dispuesto a dar la vida por el amigo. Ese es el verdadero hombre. Y cuando uno se encuentra con un hombre niño, el niño no puede hacerlo, es un niño. Entonces, claro, muchas veces la mujer elige este tipo de parejas de hombres niños porque está inducida en este estado químico alterado, no porque lo desee realmente. Dani, ¿vos tenés alguna pregunta para hacer? No, yo no, porque eso justo te quería preguntar a vos, porque Romy, bueno, ya le estamos robando un poquito de tiempo a Romy. No sé si Anis, vos también tenés una pregunta. Yo quería hacer una acotación que para saber qué opina Romy, ya te liberamos. Las compatibilidades en cuanto a estas polaridades femeninas y masculinas que tenemos nosotros. Yo tengo entendido que polaridad masculina y femenina, por más de que esté el rol invertido, son compatibles. Femenino con femenino pueden ser compatibles, pero masculino con masculino no. Porque, bueno, es como están disputándose como los alfa. No sé qué opinión tenés vos de eso. Bueno, no, a ver. Por ejemplo, en un vínculo homosexual existe también esta cosa de la complementariedad, porque, claro, porque hay uno que está en la parte femenina y otro que está en la parte masculina. Sí coincido, Ani, en que, claro, ninguna de las dos sería compatible, porque en realidad femenino con femenino tampoco sería compatible, porque sus sistemas nerviosos estarían en igual funcionamiento y no en complementariedad. Siempre hay una simbiosis, se autorregulan. De hecho, funciona de esta manera en la naturaleza. Y todo se acomoda al ciclo. Entonces, ni masculino con masculino, ni femenino con femenino. Siempre la complementariedad es necesaria y cuando esto no sucede hay problemas. Podría ser como esto de la disputa territorial, pero en el caso de femenino con femenino, lo que sucede por lo general es que hay cortocircuitos territoriales porque, por ejemplo, ambas posiciones femeninas detectan de sobremanera peligro.
entran en esto que la psicología dice, hay una sobreabundancia de emociones, entre comillas, negativas, es decir, de sensaciones de malestar, sensaciones de detectar el peligro, sensaciones de incluso de depresión o de tristeza o de enojo, de su sistema nervioso hipersensible al peligro, porque lo femenino está diseñado para eso. ¿Por qué? Porque la mujer o lo femenino está a cargo siempre de ella misma y de la cría. Entonces, toda su estructura biológica está diseñada para detectar peligro, mucho más que el del hombre. Entonces la mujer es aquella a la que siempre está diciendo, por acá no, por acá sí. Por eso es que los psicoanalistas decían, de una manera muy, por supuesto, desacertada, que las mujeres eran más neuróticas que los hombres. En realidad no es que sean más neuróticas, sino que su sistema nervioso está diseñado justamente para poder sobrevivir mejor ella y su cría. Entonces, cuando estamos en combinación de femenino con femenino, lo que puede suceder es que haya una sobresaturación de este aspecto y esto genere mucho problema territorial porque termina desequilibrándose. El hombre lo que tiene es esta cosa de la resolución. La mujer detecta y el hombre resuelve. El hombre puede administrar esa amenaza o incluso aplacarla. Por eso la mujer detecta y el macho va y se hace cargo de poder resolver esa amenaza. Entonces se complementan bien. Esto puede suceder, por supuesto, en una relación homosexual. Y de hecho así sucede. Ahora, cuando eso, ya sea en una relación heterosexual u homosexual, no está en equilibrio, hay problemas. En ambos casos. Claro, eso se resuelve solo, ¿no? Es como que al estar en esa pareja donde son los dos femeninos o los dos masculinos, uno tiende a ser más femenino y el otro más masculino, como que se va regulando. Lo que pregunta la Paula, es por eso que parejas femeninas siempre hay una que parece más hombre que la otra, yo creo que es así. Exactamente. Porque si no, no sería lo que vos comentás. Cada uno va. No son compatibles, no van para el mismo, o sea, no cumplen el mismo rol y hay un rol que está sin realizar, que queda inactivo. Exactamente. Bueno, Romy, la verdad que excelente explicación, me encantó. Así que, bueno, siempre te vamos a volver a invitar. No te vas a salvar de nosotros. Gracias, chicas. Gracias por la invitación. Sí. Me parece que es un tema muy importante. ¿Tenés algo para vender, para pasarnos? Teníamos que compartir la página de Romy. Sí, bueno, los invito a todos a seguirnos en nuestras redes. Psicoclínica Equilibrio, ¿sí? Así nos encuentran en YouTube, en Instagram y ahí estamos viendo la web. Así que pueden hacer nuestros cursos que están ahí, ya están grabados en la web. Siempre igualmente también en nuestras redes vamos anunciando los cursos nuevos que vamos haciendo, que vamos dando presenciales y también que se pueden sumar así a hacerlos en vivo. Y bueno, así que los esperamos ahí en nuestras redes, que estamos ahí atentos. Básicamente, para contactarte, el WhatsApp, el Instagram, está todo. Y ahí están para contactarnos, sí. Así es. Pronto, ahora por ejemplo, estábamos hablando con algunas personas en Capilla del Monte, que hay una comunidad de personas muy interesante que están formándose en biología hameriana e incluso difundiendo la biología hameriana de una manera muy seria y muy responsable, así que posiblemente estemos dando un curso ahí pronto, así que vamos a estar anunciando eso, también la publicación del libro, así que estén atentos ahí en las redes que vamos a ir compartiendo información. Gracias, chicas. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias a vos, Romy. Gracias a vos. Agradecidísima. Bueno, nos vemos. Un beso y un abrazo. Un beso. Chao. 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 Ahí la tenemos a Vero. Bueno. Hola, Verito. Ay, Vero, recia. ¡Qué honor!